Gómez Santiago, presidente del Comité Estatal en Defensa de la Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca. Bienvenido. Por 10 minutos, por favor. Gracias. Con su permiso de los alumnos, niños, niñas que acompañan en esta audiencia, padres de familia y también así de los diputados de este honorable Congreso de la Unión. Voy a hacer mi intervención. Es una pena que únicamente tengamos 10 minutos para quienes tenemos el contexto de nuestros estados, que lo hemos recorrido y que tengamos que hacer un resumen únicamente de 10 minutos. Sin embargo, apegándonos a esos lineamientos, vamos a tratar de ser lo más breves posibles. La lucha por el reconocimiento de la identidad y cultura de los pueblos originarios en el contexto estatal y nacional es ante todo una lucha política de largo plazo que se ha sostenido con una serie de antecedentes que se han presentado por exigir a los opresores el respeto a la identidad, cultura y alto al etnocidio con sus recursos naturales. Es por ello que ante estas exigencias, cada vez más el pueblo se une porque reconoce que la educación comunitaria fortalece el patrimonio cultural que durante años se ha mantenido. En la actualidad, sabemos que la mal llamada reforma educativa pretendía acabar con la esencia de la vida comunal que se practica en los pueblos originarios. El modelo de educación que se ha implantado es un aparato ideológico de control que sirve a los intereses neoliberales de quienes nos han gobernado. Este esquema, en donde los maestros solo fungen como reproductores de conocimiento, cumpliendo con las aspiraciones e intereses del poder, que conlleva formar ciudadanos consumistas, individualistas, conformistas, sometidos a una ideología de la cúpula dominante, que no cuestiona la realidad social en la que se encuentran. Por tal motivo, no existe una verdadera transformación ni desarrollo para los pueblos originarios de México. En el estado de Oaxaca, en lo que refiere a educación, se hace necesario comentar, analizar y valorar para establecer los diversos procesos de investigación, operación, formación y fortalecimiento a favor de la identidad cultural, que los trabajadores de la educación, en particular en el nivel de educación indígena, han realizado e impulsado acciones a favor de las comunidades indígenas, mismas que siguen demandando necesidades de atención y cobertura, porque en todo momento han formado parte de la construcción y reconstrucción de proyectos educativos con autoridades, madres, padres de familia y alumnado en general. Por eso, a fin de construir y proponer un modelo educativo que responda a las características contextuales de los pueblos originarios de Oaxaca, el magisterio oaxaqueño planteó una ruta denominada Movimiento Pedagógico, en el que se inscribe el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, PETEO. Dicho proyecto plantea un escenario de educación donde pondera el análisis crítico de modo de vida de los pueblos originarios a través del trabajo por proyectos. A partir de esta propuesta, el Magisterio de Educación Indígena ha impulsado talleres, foros, reuniones de colectivos pedagógicos, encuentros de compartencias pedagógicas, guelaguetas infantiles y magisteriales, así como 3 congresos de educación de los pueblos originarios de Oaxaca, en el cual se han generado propuestas pedagógicas de una educación alternativa sustentándose en la base filosófica, lingüística, pedagógica y antropológica de la vida comunal, teniendo como resultado el documento base de los pueblos originarios del estado de Oaxaca. Este documento se ha masificado para su operatividad a más de 14,000 maestras y maestros de educación indígena, sujeto a la propuesta pedagógica y resolutivos del 4º Congreso Político Educativo de los Pueblos Originarios de Oaxaca, que se llevó a cabo del 6 al 10 de julio de 2015 en la ciudad de Oaxaca, y como resultado de ese resolutivo fue electo este comité que hoy tenemos el honor de representar aquí en esta audiencia. Ante todas las necesidades que se han planteado y que hemos nosotros recopilado en los recorridos que hemos tenido en el estado de Oaxaca, nos presentamos a esta audiencia para hacerle los siguientes planteamientos. Como número 1, para nosotros es muy significativo el reconocimiento constitucional de la educación indígena y por el principio de interculturalidad comunitaria en el sistema educativo nacional, partiendo de la memoria y deuda histórica de hace más de 500 años hacia el reconocimiento de los pueblos originarios y afrodescendientes de México de manera constitucional, institucional y generalizada en todas las políticas públicas que el Estado mexicano realice para el desarrollo de una nación, expresados en los conceptos de pluricultural, multicultural e intercultural. Se analiza que ha quedado solo de manera textual en los documentos sin traducirse en leyes específicas para tal efecto. En el marco de la 4ª transformación en la política pública
del Estado mexicano en el tema de educación tiene que empoderar las exigencias de los pueblos originarios y afromexicanos por la construcción de un proyecto de educación nacional que reivindique y responda a las realidades culturales, sociales, económicas y políticas de las comunidades. Por ello es importante tener claridad en la actual iniciativa de la reforma constitucional del 3º, 31 y 73 anunciada el 12 de diciembre de 2018. Guarda propuestas y ambigüedades que no responden y contravienen a los fundamentos legales, educativos y sociales construidos históricamente por esta nación. El estado de Oaxaca está compuesto con 570 municipios, 313 tienen el 70% o más de la población indígena, en una representatividad de 1.165.186 habitantes que hablan una lengua indígena, datos que hacen de este un territorio con identidad cultural propia, por lo que plantea un reto en materia de política educativa en la formación de sujeto con respeto a la libre determinación, como estipula en el articulado 1º, 2º en su apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las reformas incorporadas desde 2001 reconocen formalmente el derecho a los pueblos indígenas de manera explícita. Se analiza que éstas quedan inscritas en una controversia al seguir reproduciendo las políticas públicas de un esencialismo, desigualdad y segregación hacia los pueblos originarios y afromexicanos. En los años 70, a partir del fracaso de las políticas de castellanización dirigido a los pueblos originarios, surge como alternativa la educación bilingüe desde la modalidad de biculturalismo. Con ello remite al manejo de dos sistemas culturales relacionados a dos sistemas lingüísticos, pero desde la perspectiva de que no será siempre dominante. A partir de esta ambigüedad, a finales de esta misma década, surge la educación intercultural bilingüe como una propuesta de entender la diversidad cultural que pasó de considerarse un problema y ser un recurso, con lo cual se complementa con el bilingüismo de mantenimiento y desarrollo con la propuesta de una relación dialógica entre dos lenguas y dos culturas. Desde los planteamientos del artículo 2º constitucional, se reconoce que nuestra nación tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos originarios. Se le reconoce los derechos de autonomía, preservación de sus lenguas, cultura, acceso pleno a la justicia, a garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, para ello su participación en la definición, creación y desarrollo de programas educativos con contenido que reconozca la herencia cultural de los pueblos originarios de México. Sin embargo, en el artículo 3º constitucional, así también como en los artículos 9, 10, 37, 38 y 39 de la Ley General de Educación y el artículo 12 de la Ley Estatal de Educación en Oaxaca, contraviene y no armoniza lo anterior, pues solo reconoce como parte del sistema educativo nacional la educación básica y los distintos tipos y modalidades educativas, entendiendo como educación básica los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, como los tipos de educación inicial, la educación especial y educación para adultos. Las modalidades se refiere a la escolarizada, no escolarizada y a la mixta, quedando educación indígena minimizada e invisibilizada a una adaptación en el nivel básico. En este sentido, los padres de familia y el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación en Oaxaca, el MEDETEO, exigimos en esta coyuntura de diálogo con el Ejecutivo del Gobierno Federal el reconocimiento a los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho público que permita explicitarlos en materia educativa y superar el lastre que ha dejado las malas políticas de educación y mejorar las condiciones de los servidores públicos dirigidos a los pueblos, como financiamiento de la educación propia, desarrollo lingüístico, libro de textos y materiales contextualizados, infraestructura contextual, nivelación de claves y salarios dignos y otros procesos de reivindicación al derecho de los estudiantes. Dejamos en tal sentido el análisis al nivel de educación indígena y a todo el MEDETEO como un principio básico de coherencia política para defender el derecho a la educación pública, laica y gratuita, pero sobre todo garantizar que se establezca en el marco legislativo para su desarrollo.
Este comité que representamos, bajo sus principios de organización y defensa, ponemos como exigencia principal el reconocimiento constitucional de educación indígena como nivel educativo y como derecho de los pueblos originarios de Oaxaca y de México, por un principio de una educación intercultural bilingüe y comunitaria para todo el sistema educativo nacional. A esta deuda histórica podemos darle respuesta como el caso de Bolivia, que es el único país de Latinoamérica que ha elevado a carácter constitucional, institucional y generalizada el derecho de una educación basada en sus lenguas y cultura, empoderando y reivindicando su memoria histórica en su proyecto de educación intercultural bilingüe que dio respuesta a una verdadera democracia. Las características geográficas y condiciones de vida, así como la marginación y la extrema pobreza que prevalece en la mayoría de las comunidades indígenas del país, hacen necesario la cobertura de programas especiales de atención a esta gran diversidad entre las comunidades, por lo que es necesario el reconocimiento y conciliación entre la Federación, las labores de brigadas de desarrollo educativo indígena, Procuraduría de Asuntos Indígenas, albergues escolares, centros de integración social, psicólogos en educación intercultural, secundarias comunitarias, educación inicial, educación preescolar, educación primaria, jefes de zonas de supervisión, asesores técnicos pedagógicos, encargados de mesas técnicas, asesores técnicos lingüísticos y una partida presupuestal de techo financiero para cada uno de los servicios y programas en mención. Concluya, por favor. En el marco del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca y de las experiencias compartidas en el Cuarto Congreso Educativo y Político, se reconoce la necesidad de una evaluación contextualizada, situada y auténtica de corte cualitativo, genérico, con los procesos y resultados que propicien el fortalecimiento de la práctica educativa en el docente. Los padres de familia de Oaxaca rechazamos rotundamente una evaluación punitiva que atenta contra los derechos laborales de los trabajadores de la educación y en ese mismo sentido expresamos nuestro apoyo total al peteo y alzamos la voz por la abrogación total de la mal llamada reforma educativa. Voy a concluir, ya me hicieron llegar 2 anuncios de tiempo, pero creo que es importante también las propuestas que estamos dando. Consideramos que no puede avanzar una reforma educativa que no prevé el mejoramiento de las condiciones en infraestructura, el equipamiento de computadoras y mobiliario para todos los niveles educativos, así como los recursos económicos suficientes para solventar las necesidades básicas de las escuelas, dotar con materiales didácticos y recurso económico para la construcción de aulas en las comunidades en donde no las haya y mejorarlas en donde ya existe, pero sin condicionar a las autoridades municipales, educativas, maestros y padres de familia. Con eso concluyo. En 2016, el pueblo de Asunción Nochistlán, en Oaxaca, quedó con una marca histórica que difícilmente el tiempo podrá borrar. A sangre y bala, el gobierno estatal y federal quiso imponer sus reformas, pretendiendo pasar por encima de los derechos y la voluntad del pueblo oaxaqueño. Está claro que no fue así, pues cuando un pueblo está informado será difícil engañarlo, pero también cuando un pueblo ha hecho conciencia y despierta su sentir humanitario, jamás será doblegado. La reforma educativa de Peña Nieto está manchada de sangre, de secuestros, de desapariciones y detenciones arbitrarias. Así solo la abrogación de esta reforma de alguna forma honraría la memoria de nuestros compañeros caídos aquel fatídico 19 de junio. Sin embargo, el clamor de justicia y castigo a los culpables existirán en tanto esta cobarde acción no sea investigada y siga impune. Los padres de familia hacemos el llamado a todos los actores involucrados en el tema educativo para que juntos construyamos una verdadera reforma educativa que garantice ser universal, gratuita, laica, obligatoria, democrática, integral, equitativa, justa, incluyente, humanista y sobre todo no discriminatoria. La transformación del país requiere de la suma de voluntades y la aportación de experiencias e ideas de todos. Hablar de educación es hablar de la formación de mexicanos que en un futuro serán los responsables de nuestro país. Hago el llamado puntual a que en este proceso de construcción de la reforma educativa todos actuemos con responsabilidad y congruencia sin anteponer los intereses personales o de grupos. En ese sentido, hoy acudimos a esta audiencia para manifestar el sentir de nuestras comunidades. Ya se acabaron los tiempos donde la educación era un método de adiestramiento y sometimiento a favor de la burguesía. No debe nunca más ponerse en una mesa de negociación la educación de nuestros hijos. Son tiempos de cambio, concluyo, diputada, son tiempos de cambio y de esperanza. Creemos que la cuarta transformación de México puede ser una realidad y confiamos que seremos escuchados y tomados en cuenta. Hoy los padres de familia
del Comité en Defensa de la Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca, optamos por esta vía legislativa como solución para la mejora de las condiciones educativas en nuestro estado y en el país, algo de lo que jamás se nos hizo partícipes. Hermanas y hermanos de México, si para la transformación del país se requiere dar propuesta y no protestas, así lo vamos a hacer, pero sí dejamos en claro que con la confianza del pueblo no se juega y tampoco con el futuro de nuestros hijos. Muchas gracias, señor Noé Mirel Gómez Santiago, por estar en estas audiencias.